Entre los alfa existe una naturaleza de rechazo mutuo, pero yo he estado enamorado en secreto durante años de Calvin, que también es alfa. De repente, la familia sufrió un golpe grave. Gasté dinero para ayudarlo a superar la crisis y, aprovechando su vulnerabilidad, le impuse condiciones que lo obligaron a casarse conmigo. Años de fantasías se hicieron realidad de repente, pero aunque tuve la luna colgando en mis manos, ni siquiera me atreví a tocarla. Sin embargo, Calvin, a quien yo consideraba como esa luna en las nubes, al enterarse de que, debido a mi desorden de feromonas, había buscado el consuelo de un omega compatible, se quitó la máscara y me encadenó en la habitación con una cadena de hierro. ¿Te gustan los omegas? Entonces me esforzaré para convertirte en mi omega. ¿Quieres? No. A las 12 en punto, la pantalla del celular sobre la mesa se iluminó mostrando un recordatorio del aniversario de bodas. Lancé un dado, apagué la pantalla y guardé el teléfono en el bolsillo. Un ligero aroma me rozó la nariz y mis pensamientos volvieron a mí. Un omega bonito y sumiso se acercaba con una copa. Comprendí que había perdido esta ronda y que me tocaría beber. Tomé la copa con la mano del joven y giré un poco la cabeza para evitar su siguiente movimiento. En ese momento, la puerta del privado se abrió. Al levantar la vista, vi a alguien alto y elegante, sonriendo mientras hablaba con el cumpleañero que se acercaba. La luz parpadeaba y dibujaba su perfil perfecto y orgulloso, tan atractivo que llamaba la atención. Era Calvin, mi esposa de nombre, a quien no veía hace días. Desde pequeño, siempre fue el centro de atención donde quiera que iba. Incluso en la pobreza, había gente queriendo ayudarlo. Si alguien había salido ganando, era yo. Mientras hablaba con otros, su mirada parecía atravesar la multitud y posarse un momento en mí, pero la mayor parte se dirigía al joven que estaba a mi lado. Sentí esa mirada clavarse en mí, reaccioné y me senté un poco más adelante para cubrir al chico con mi cuerpo. Llevábamos 2 años casados y manteníamos un matrimonio de fachada, sin interferir en la vida del otro. Podía soportar que Calvin me tratara con cortesía y distancia, pero no que le prestara atención especial a otros. 2. Últimamente Calvin estuvo de viaje de negocios fuera de la ciudad, según su agenda. Debía regresar a la ciudad mañana por la tarde, pero, sin que entendiera por qué, volvió apresurado y cansado. Antes de que pudiera pensar mucho, la puerta se abrió otra vez. Perdón, el avión se retrasó y llegué tarde. Miré hacia la voz y vi una figura familiar. Un zumbido en mi cabeza me paralizó la mano que iba hacia la copa. No era extraño que Calvin, siempre obsesionado con el trabajo, cambiara sus planes para regresar rápido a la ciudad A. Resultaba que ese día también era el regreso al país de Damon, su primer amor. Damon pronto se convirtió en el centro de atención, rodeado de gente junto a Calvin. El omega, ya maduro, había perdido la inocencia juvenil y se veía cada vez más hermoso. Junto a Calvin, que solo mostraba un poco de perfil, parecían muy compatibles. Se sentaron juntos al otro lado. Aparté la mirada y bebí la segunda copa de la noche. El omega a mi lado, al verme, se apresuró a servirme más vino con entusiasmo. Entonces lo observé bien. Pelo corto y castaño, rostro pequeño y lindo, gestos un poco aduladores pero nada empalagosos. Definitivamente, más simpático que un alfa. Parece que te gusta mucho ese omega esta noche, ¿no? Alguien que no conocía nuestra relación bromeó con una sonrisa. La voz no era alta, pero atrajo varias miradas. Bebí un sorbo, respondiendo con calma, manos rápidas y buen ojo. Deja ya esa manía profesional, me regañó un amigo con risa. ¿Vienes a hacer una entrevista aquí? Solo sonreí sin responder y el tema cambió rápido. Al mirar, sin querer crucé la vista con la expresión tranquila de Calvin. Un nerviosismo inexplicable me invadió. 3. Al terminar, Calvin y Damon salieron juntos. Encontrarse con un antiguo amor siempre trae ganas de ponerse al día. Me reí de mí mismo y caminé tambaleante hacia otro lado. El omega que me acompañaba me siguió tímidamente. Me detuve y le dije claramente que no tenía ningún interés en él. El que debería haberse retirado con dignidad. Sin embargo, se animó a insistir. En otras cosas también soy bueno. Un poco ebrio, tardé en captar la indirecta. Fruncí el ceño y justo cuando iba a rechazarlo otra vez, vi a Calvin salir de una esquina. Su mirada era fría y distante, pero su voz sonó dura. ¿Vas a quedarte aquí esta noche? La leve alegría que sentí al verlo regresar fue aplastada por esa frialdad.
Negué con la cabeza. No. Entonces vamos juntos. A esta hora es difícil encontrar un conductor designado. ¿Juntos? Me sorprendí y pregunté sin pensar, ¿y Damon? Calvin frunció un poco el ceño, parecía confundido, pero respondió sincero. Acabo de mandar a un chofer a llevarlo a casa. Tiene sentido. Con su ética no haría algo así como engañar en el matrimonio. Pero, ¿vas a conducir tú? Pregunté dudando. ¿No bebiste? No, contestó y luego sonrió con ambigüedad. No hay nadie a mi lado que me incite a beber. Su sonrisa me descolocó, mi cabeza se mareó un poco más. Sin indagar más en su extraño comportamiento, lo seguí fuera del club. 4. Al subir al auto, fui envuelto por un aroma familiar. Quizás por el alcohol, me permití relajarme un poco y disfrutarlo. ¿Recuerdas qué día es hoy? Preguntó Calvin de repente. Pensé que era para comprobar si estaba despierto, así que respondí, el cumpleaños de Oscar. Al decirlo, el aroma que flotaba en el aire se volvió más intenso y cortante. Mi cuerpo se tensó. ¿Estaba presumiendo que su primer amor había regresado? Quise preguntar, pero vi que Calvin giró un poco el cuerpo, claramente sin ganas de seguir hablando. Sentí un nudo en el pecho y recordé el mensaje que había recibido. Hoy, de hecho, era nuestro segundo aniversario de bodas. Contando desde ese momento. 5. Guardamos silencio todo el camino. Al llegar a casa, entramos a nuestras habitaciones por separado. Por nuestras diferencias en horarios y porque los alfas rechazan la feromona de otros alfas tras casarse, propuse dormir separados. Calvin me miró un rato y aceptó con indiferencia. Desde entonces, aunque vivíamos juntos, éramos como vecinos que solo se saludan. Después de lavar mis cosas, justo cuando me acostaba, llamaron a la puerta. Abrí y vi a Calvin con ropa cómoda, sosteniendo un tazón en la entrada. La luz del pasillo le daba un aire de ternura poco habitual. Te hice una sopa para la resaca. Ten cuidado con el dolor de cabeza mañana. Parecía un sueño, y sus palabras suaves, como un hechizo. Tomé el tazón sin poder reaccionar. Gracias. Calvin sonrió y preguntó, ¿no vas a tomarla caliente? Ah, sí. Volví en mí y bebí la sopa de un trago. Calvin recogió el tazón vacío, con una sonrisa que parecía tener un significado especial. Muy obediente. La frase me dejó en blanco. Cuando reaccioné, Calvin ya se había ido. Así de atento era incluso con una esposa solo de nombre. Me acosté y en mi mente comparé su amabilidad con mis pequeñas mezquindades. Era un tormento insoportable. Antes de que pudiera pensar más, mi vista se nubló y caí dormido. 6. Entre sueños y despertares, reviví muchos recuerdos. En la secundaria, Calvin destacaba en todo, notas excelentes, apariencia impecable, siempre rodeado de admiradores. Yo, siendo siempre el eterno segundo bajo su sombra, solía ser comparado con él por mis padres. Con tantas veces, empecé a fijarme en él, siguiendo su figura sin darme cuenta. Después de tanto admirarlo, sin saber cuándo, me convertí en uno más de sus muchos admiradores. En ese entonces ya estábamos diferenciados, sabía que entre dos alfas no habría futuro. Además, él tenía a Damon a su lado, ambos de familias similares, con gustos parecidos y aspecto compatible. Se decía que sus feromonas eran altamente compatibles, una pareja hecha en el cielo. Así que lo observaba a distancia, sin atreverse a pasar ningún límite. Tras graduarnos, perdimos todo contacto. Cuando nos reencontré, ese ídolo había caído y su antiguo amor desaparecido. Hubo burlas, pero también ayudas. Sin duda, yo fui el más aprovechado de esos. Con la ayuda económica que le di, le exigí a cambio casarse conmigo. Yo, un pervertido que amaba a los suyos, había sido codicioso y lo arrastré al abismo conmigo. Realmente, qué vergüenza. 7. Aún sumido en esos pensamientos, entre la niebla del sueño sentí que alguien levantaba mi sábana. Esa persona hundió su rostro en mi cuello, olfateando suavemente mis feromonas. Su aliento cálido me rozaba la nuca, me causaba cosquillas y me inquietaba. Me moví incómodo. Atrapó mi muñeca, giró un poco la cabeza y me mordió suavemente con una advertencia. El aroma que me llegaba era familiar, aunque era feromona alfa. Me mareaba sin control. Instintivamente me dejé llevar. Sus movimientos eran juguetones, como si manipulara un objeto. Me dejó sin aliento, pero tan bien que emití un pequeño suspiro sin querer. Al notar mi reacción, rió suave. ¿Tan sensible a mi toque?
¿Realmente puedes sentir algo por un omega? El sueño era absurdo y real a la vez, pero por el protagonista no podía evitar entregarme a él. 8. Al despertar, me froté las sienes adoloridas y tomé el celular. Ya eran las 11 de la mañana. Mi reloj biológico, estricto desde la adolescencia, inexplicablemente falló ese día. Después de asearme, bajé a la cocina para prepararme algo. Al llegar a la escalera, vi a Calvin en el centro de la sala, mirando su reloj. Parpadeé lentamente, intentando asegurarme de que no fuera una alucinación. Calvin pareció notarlo y me miró. ¿Despertaste? Al encontrar su mirada, nervioso toqué el borde de mi pijama. Sí, después de unas palabras cortas, el ambiente volvió a congelarse. Tengo que salir un rato, dijo Calvin. La alegría de verlo en casa se fue desvaneciendo. Aunque no celebráramos aniversarios de verdad, en un día así, aunque solo fuera estar juntos en casa, me alegraba mucho, pero mis esperanzas siempre se frustraban. Quise detenerlo, pero no supe con qué excusa ni desde qué posición. Solo respondí seco. Está bien. Vi su espalda alejarse y reprimí el nudo amargo en el pecho. No pidas más. No esperes nada. Me advertí en silencio una vez más. 9. Sin ganas de desayunar ni de volver a dormir, me quedé sentado en el sofá, perdido. La sensación de mareo volvió y se extendió. Entre la confusión, sentí mi cuerpo arder, debía tener fiebre alta. Tengo un grave trastorno de feromonas, estas fiebres son algo común para mí. Tomé 2 pastillas que había guardado, pero esta vez no hicieron efecto. Luego, tras triplicar la dosis sin mejoría, llamé a mi amigo y médico. Él llegó rápido, me encontró desmayado en la sala y me llevó al hospital. 10. No sé cuánto pasó hasta que desperté otra vez. Al verme, Hugo se acercó a tocarme la frente. Recordé el desmayo y le agradecí con voz débil. Tomaste muchas pastillas de una vez, qué bueno que tuviste fuerzas para llamarme, bromeó. La próxima vez llama directo a la funeraria, será más rápido, le respondí con una sonrisa. ¿Quieres que te recomiende una? Rió burlón. Rodé los ojos. No es broma. Si sigues así, no garantizo que vivas hasta los 30. Hice cuentas en mi cabeza. Tal vez antes de los 30, este matrimonio de fachada con Calvin llegaría a su fin. Mejor así, dije relajado, al menos sufriré 2 años menos. Hugo dejó de reír, me agarró de la camisa y apretó los dientes. ¿Qué tonterías dices? Gritó, luego se calmó, se enderezó y sin más preguntó. Bruno, ¿escuchaste que Damon regresó? Mi garganta se apretó. Sí. Hugo dudó un momento y luego dijo con calma. Si vuelven a estar juntos, piensa también en ti, ¿vale? Incluso mi amigo creía que podrían reconciliarse. Un dolor sordo se clavó en el pecho. Me calmé y bajé la mirada para seguir escuchando. Sé que para ti no soy nadie, que no te hago falta, pero, aunque te lo pida, ¿no puedes cuidarte un poco? Guardé la sonrisa falsa y suspiré. Hugo, eres mi mejor amigo de muchos años. No eres nadie para mí. Tras un momento de tensión, cedí. Está bien, acepto tu tratamiento. Al fin y al cabo, tengo que vivir para poder seguir con lo demás. Al ver la alegría palpable en Hugo, pensé que había tomado la decisión correcta. 11. Como temiendo que cambiara de opinión, Hugo me consiguió una cita con un Omega muy compatible conmigo. El Omega caminaba con paso elegante, figura delgada como un bambú, rostro suave con ojos ligeramente levantados y una sonrisa leve. Al acercarse, se presentó. Hola, soy Marco, con dignidad y un aura de quien ha estado en altos cargos por mucho tiempo. Lo observé sin mostrar nada y respondí, encantado. Evidentemente, no aceptaría ayudarme por dinero. Que alguien que no conozco supiera de mi enfermedad era un problema enorme. Miré a Hugo y él entendió mi preocupación, tosiendo nervioso. Primero haremos pruebas. Primero las pruebas. Tras un examen simple, empezamos a hablar sobre el tratamiento. El plan era amplio, principalmente recibir la calma de las feromonas omega. Incluía, pero no se limitaba a abrazos, besos e incluso marcación. Marco sonrió. Puedo aceptar todo eso, depende de lo que necesites. Yo sonreí ligeramente, sin marcar, solo con contacto físico sencillo está bien. ¿Y el pago? Toqué la copa suavemente, dime claro. No me gustan las indirectas. Damon volvió, Marco habló sin rodeos, quiere mantenerte cerca para no ser expulsado de su casa. Entonces recordé,
Marco parecía ser hermanastro y hermano nominal de Damon. Se dice que no se llevan bien, por eso esa preocupación. Damon perseguía a Calvin, y su hermano buscaba acercarse a mí. Qué curioso. Bajé la mirada, tomé un sorbo y acepté. Después de arreglar todo, llevé a Marco a su casa y luego manejé a la mía. 12. Cuando llegué a casa ya casi eran las 12 de la noche. No estaba seguro si Calvin también había vuelto, pero pensando en sus hábitos en casa, bajé un poco el ritmo. Me cambié de pantuflas y entré con cuidado. Encendí la luz de la sala, y la escena frente a mí me dejó aturdido. La persona que me importaba estaba recostada en el sofá, sin siquiera cambiarse la ropa. La diferencia con la escena del día era solo que había pasado de la luz del día a la noche. Parecía que él había estado allí todo el tiempo, sin irse nunca, pero había un detalle distinto. A sus pies había un ramo grande de rosas. Las flores ya no estaban frescas. Algunas empezaban a marchitarse. Debían haberlas recibido horas antes. Me quedé parado, evaluando la situación en mi mente. Él giró la cabeza y me miró de reojo, preguntando, ¿ya llegaste? Asentí y traté de ignorar ese ramo ambiguo. Respondí con mi tono habitual y breve. Sí, me voy a subir. Pero en mi mente no dejaba de preguntarme a quién habría visto hoy. ¿Fue Sonway? Con miedo a perder el control, aceleré el paso para alejarme. Tengo curiosidad. ¿Qué trabajo puede tenerte ocupado un fin de semana hasta tan tarde? Preguntó Calvin, algo fuera de lo común. No podía no responder, pero tampoco iba a contarle que estuve en el hospital. Así que contesté, no es trabajo, es una cita con un amigo. Se levantó y se acercó un poco a mí, como intentando percibir algo. Después de un rato me preguntó, ¿un amigo importante? Cada vez me parecía más raro hoy, pero asentí a su pregunta. Ja. Calvin rió suavemente, con un destello de molestia en los ojos. Sin decir más, se dio la vuelta y subió rápido las escaleras. Guardé mi confusión y subí tras él. Mientras dormía, ese sueño extraño volvió a mí, pero esta vez sus acciones fueron más duras, con un aire de castigo. Llevas las feromonas de un omega desconocido. Me gustaría saber cuándo conseguiste un amigo tan importante. 13. Al despertar, en la parte superior del chat había un mensaje tranquilo. De viaje de negocios. Regreso en 3 días. Un reporte muy formal. Alguien sin contexto podría pensar que somos solo colegas. De hecho, nuestra relación no es mucho más cercana. Últimamente Calvin está cada vez más ocupado, con viajes frecuentes. La última vez que nos vimos fue en la fiesta de cumpleaños de un amigo, el primer encuentro en casi un mes. Volví a leer ese mensaje y de repente pensé, ¿está esforzándose tanto para alejarse de mí? Cuando la empresa estuvo al borde de la quiebra, sobrevivió solo gracias a mi inversión y cooperación. Ahora, solo 2 años bajo el mando de Calvin y ya parece que la gloria vuelve a brillar. Esta relación mantenida con dinero probablemente está por terminar. Mientras pensaba esto, Hugo me mandó una captura de pantalla del círculo social de Damon. Fue a quejarse con los tíos. Dice que Calvin lo explotaba y ahora se portó bien. La foto era de él comiendo con la familia, con una mesa llena de comida, algo que nunca tuve. Al casarnos, Calvin me llevó por cortesía a su casa. Aunque sus padres no lo mostraban, sentí su desaprobación. Al irme, escuché a su madre preguntar si planeaba divorciarse. Calvin respondió calmado. Lo consideraré cuando la empresa esté estable. Eso está bien. Esa noche me fui apresuradamente. Desde entonces, en festivos dije estar ocupado y nunca volví a su casa. 14. Recuperando la concentración, bajé la mirada y seguí viendo las fotos en el celular. En ellas, varias personas estaban reunidas alegres, con un ambiente cálido. Incluso Calvin, quien siempre me trataba con frialdad, tenía una leve sonrisa en el rostro. Hugo agregó, te aviso, ya presentaron a sus familias. Esos dos tal vez se reconcilien pronto. Mejor corta a tiempo. ¿Cortar a tiempo? Parece que siempre estoy dando más de lo que debo. Pero cortar a tiempo parecía la mejor opción. Vi la foto de ese grupo feliz y, tras 2 años de matrimonio, por primera vez pensé en divorciarme. Antes quería aguantar hasta que Calvin quisiera divorciarse. Ahora también quiero guardar algo de dignidad para mí. No soy de los que procrastinan. Con esa idea, busqué un abogado y redacté un acuerdo de divorcio. Por la tarde envié la versión electrónica a Calvin. He pedido a un abogado que prepare un acuerdo de divorcio. Échale un vistazo. Si tienes condiciones, dime.
Si todo está bien, te enviaré la copia física para que la firmes cuando puedas. Pasé el día esforzándome, y tras enviar el mensaje, me tiré agotado en la cama esperando su respuesta. Pero pasaron horas y Calvin no contestó. Quizás estaba ocupado con alguien especial. 15. Apagué el celular y me preparé para dormir. Pero justo entonces, la fase de alta sensibilidad llegó rápido y fuerte. Le envié un mensaje a Hugo para adelantar la sesión de tratamiento. Me forcé a levantarme, me vestí y salí apresuradamente. Hugo actuó rápido y pronto concertó una cita para mí. Normalmente, en este estado no debería salir, pero no quería que nadie viniera a mi casa. Hugo no tuvo más remedio que aceptar y me advirtió que tomara precauciones. Para evitar problemas en el camino, la sesión sería cerca de mi casa. Aún así, cuando llegué, Marco y Hugo ya esperaban un rato. Disculpen la espera, dije al llegar. Ya está bien, Hugo me sujetó. ¿Qué disculpas pides si casi te mueres? Me aplicó un antídoto rápidamente y Marco, en silencio, liberaba feromonas calmantes. Hugo dudó, pero al final me aconsejó. Si te sientes mal, busca contacto, no aguantes demasiado. Asentí. Cuando Hugo terminó, salió de la habitación. Me esforcé por controlar el instinto alfa frente a un omega de alta compatibilidad, reprimiendo la agitación. Marco habló lentamente. Puedo aceptar una marcación temporal. Negué con la cabeza. No es necesario. Él sonrió con comprensión. Eres muy reservado. Lo admito. En ese momento no quise tocar a Marco pensando en Calvin. Pero era por respeto a mi esposo de nombre. En cuanto a Marco, seguro que ni le importaba. Cerré los ojos y no dije nada más. Después de media hora, mis feromonas se estabilizaron. Hugo, molesto, me dio las últimas indicaciones y se fue sin mirar atrás. Puse el brazalete inhibidor y salí. Al bajar, vi a Marco esperando en la calle, claramente para mí. ¿Algo que decir? Seguí caminando. Marco sonrió. Quiero hablar de la paga. ¿Qué necesitas que haga? La próxima semana habrá una cena y quieren que asistas conmigo como mi pareja. La próxima semana. Para entonces, Calvin probablemente ya habrá leído el acuerdo y habremos terminado el matrimonio. Pensando en eso, asentí. Marco me agradeció y se fue en coche. Mi casa estaba cerca, así que decidí caminar. La brisa fresca despejaba el calor de la noche de verano, pero no el dolor sordo en el pecho. Cuando casi llegaba, me detuve. La persona que ocupaba todos mis pensamientos apareció frente a mí. 16. Calvin no dijo nada, solo me miraba fijamente. Sentí un escalofrío en el pecho. ¿Qué haces aquí? No puedo estar aquí, respondió con el rostro frío. O tal vez deberías explicar primero por qué llevas feromonas de omega. Damon apareció de la nada, y al escuchar esto, arqueó las cejas burlonamente, como si esperara un buen espectáculo. Calvin le lanzó una mirada de reojo, con el semblante sombrío. Damon guardó la sonrisa y se acercó a mí para hablar. Cuñada, pero se trabó, y su expresión cambió de golpe. Las feromonas que llevas. Probablemente reconoció las de su hermano. Sentí un sudor frío en las palmas, sin saber cómo explicar. ¿Debería confesar mi enfermedad? Marco, empecé. Antes de decidir, Damon habló en voz baja, con una ira contenida bajo su tono tranquilo. Calvin dio un paso al frente y se colocó delante de mí. Ocúpate de los tuyos. Damon lanzó esa frase con resentimiento y se fue. Yo estaba confundido, sin entender qué pasaba. Pero él claramente iba a buscar a Marco. Marco vino a ayudarme con mi tratamiento. No podía cargar con la furia inexplicable de su hermano. Quise detener a Damon, pero Calvin me jaló con fuerza hacia atrás. Si no puedes cuidarte, ¿cómo vas a preocuparte por otros? Entramos al cuarto. Me empujó y caí sobre la cama. Calvin me miró de arriba a abajo. La luz blanca resaltaba la sombra en sus ojos. Sentí un frío que me hizo encogerme, pero de repente se puso agresivo. Agarró mi tobillo y me arrastró hacia él. ¿Cómo te atreves a hablar de divorcio? Se acercó, sus feromonas me golpearon con fuerza, mi cabeza empezó a dar vueltas. Espera. Levanté la mano para detenerlo. No, no te acerques. Mi enfermedad apenas estaba calmada, no podía soportar ese estímulo. Calvin me inmovilizó en la cama, me tapó la boca y, con los dientes apretados, susurró cerca de mi oído. ¿Vas a buscar a un omega a escondidas si no me dejas tocarte? Si no aceptas a un alfa, ¿por qué me provocaste? ¿Te gustan los omegas? Entonces, ¿qué tal si hago el esfuerzo y te convierto en mi omega? 17.
Me desperté sediento. Dolor de cabeza intenso. Las glándulas en la nuca ardían y estaban inflamadas. Instintivamente me toqué y sentí un pinchazo. Me levanté buscando al culpable. De repente, el sonido de pasos con zapatos resonó en la habitación vacía. Golpe tras golpe, como si martillaran en mi pecho, haciendo que mi corazón latiera aún más rápido, temblando de miedo. El sonido se acercaba con calma, como burlándose de una presa atrapada. Calvin llegó a la cama, dejando atrás la dureza de la noche anterior, y con ternura acercó un vaso de agua a mis labios, sonriendo suavemente. Sediento, no, ven, te doy de beber. No, yo puedo solo. Mi voz ronca rechazaba su ayuda. Su mirada se oscureció, evitó mi mano y dijo, ya dije que te doy de beber. Esta vez no esperó, presionó el vaso contra mis labios y me hizo tragar. El agua se derramó por mi barbilla, mojando mi camisa. ¡Qué pena! Se desperdicia. Esas palabras resonaron en un recuerdo de anoche, y mi cara se calentó. Cuando apartó el vaso, sin darme tiempo para recuperar el aliento, me jaló del cabello y obligó a levantar la cabeza. Me mordió el labio inferior con fuerza, casi sangrando, pero pronto me soltó. Gruñí de dolor y, molesto, lo empujé. Calvin se detuvo, se enderezó y recuperó su compostura elegante, pidiéndome disculpas. Anoche perdí el control. Entre alfes no se debería romper la lógica y forzar la unión. Con la garganta menos seca, pregunté con voz áspera, ¿qué? Acepto tu propuesta de divorcio. Calvin me miró desde arriba, anunciándolo con calma. Después de anoche, confirmó que la naturaleza entre alfes es repulsiva, y se disponía a irse con dignidad. Con el corazón vacío, temblaba, pero dije con determinación, bien, recuerda firmar, no se va porque ame a Damon. Lo que nos separa es ese abismo infranqueable entre alfes. No puedo ni quiero salvarlo, que así sea. Lo tenía claro, pero aún no podía mirar su espalda alejándose. 18. La esperada puerta no se cerró. Alcé la cabeza y las lágrimas cayeron sin aviso. Calvin sostuvo mi rostro, sus dedos fríos acariciaron mis párpados hinchados. ¿Por qué lloras? Mi palabra se cortó con el timbre del teléfono. En la pantalla aparecía Hugo. Quise alcanzar el teléfono, pero Calvin me lo quitó primero. Me preocupé. Hugo seguro me llamó muchas veces anoche, se preocupará si no contesto. Calvin me miró con superioridad. Yo lo contactaré. No, quise impedirlo, temiendo que Hugo le contara de mi enfermedad, pero una cadena atada a mi tobillo me lo impidió. Solo pude ver cómo Calvin salía con mi teléfono. Solo entonces noté el collar de hierro con cadena en mi pie, atado a la cama. No era extraño que no se fuera después de pedir el divorcio, desde el inicio quiso atarme a él. ¿Pero por qué? Mi cuerpo estaba exhausto por anoche, solo aguantaba por voluntad propia. Cuando casi me desmayaba, Calvin entró apresurado, su rostro pálido. Me liberó, me cargó en brazos y salió rápidamente. Me acurruqué en su pecho, la cabeza mareada. Antes de perder la conciencia, sentí unas gotas calientes caer en mi rostro. 19. Mi desorden de feromonas es congénito. Esto significa que mi pareja solo puede ser un omega de alta compatibilidad o un beta sin feromonas. Antes no tenía pareja y la enfermedad estuvo latente sin que la notara. Salió a la luz la noche de mi boda con Calvin. Cuando regresamos del hospital, le propuse dormir en habitaciones separadas. Esta enfermedad no me permite ni omegas de baja compatibilidad, menos aún alfes. Pensé en divorciarme, pero la empresa estaba recién financiada y no era momento para cambios. Además, lo había atado con métodos despreciables, y me sentía indigno para ambicionar más con Calvin. Así que el primer año de matrimonio fue pacífico. Los problemas comenzaron el segundo año, cuando mis síntomas empeoraron sin razón aparente. Después de despertar esta vez, Hugo me dio la verdad. Calvin había alterado mis feromonas, por eso empeoré. Entonces entendí que esos sueños extraños eran recuerdos reales. Lo ayudaste de buena fe y casi te mata, Hugo maldecía furioso a mi lado. ¿Qué clase de persona es? Escuché en silencio. No podía culparlo completamente, no sabía de mi enfermedad, pero no tenía con quién discutir quién tenía la razón. Desde aquel día, Calvin desapareció. Pregunté a todos, pero nadie sabía nada. 20. El día antes del banquete, llamé a Marco por teléfono. La llamada sonó largo rato antes de que contestara. Fui directo al grano y le dije que ya no podría fingir ser su pareja para asistir al evento.
Está bien. Su voz era entrecortada y ronca. Sé bueno, interrumpió una voz masculina autoritaria, y la llamada se cortó. Guardé el móvil y me froté la frente, sin querer pensar en lo que habría pasado entre Marco y Damon. Un mes después, al volver de una revisión médica, vi a Calvin en la puerta de mi casa, desaparecido desde hacía días. Él agarró mi muñeca. Hablemos. Entré y pregunté, ¿de qué quieres hablar? ¿Cómo va tu enfermedad? Su mirada estaba apagada. Lo siento. No sabía que estabas enfermo. ¿Me perdonas? Está estable. Bajé la mirada. No te conté antes por mi culpa. No toda es tu culpa. Entonces tú. Sus ojos se iluminaron. Pero tienes razón. Dos alfes no deberían romper la lógica y estar juntos. Lo interrumpí, y ya que viniste, firma el acuerdo de divorcio. Él habló con urgencia. Lo dije por enojo. Nunca quise separarme de ti. Pero es la verdad. No, no puedes hacerme esto. Sus ojos se enrojecieron y la voz le tembló. No puedes abandonarme. Guardé silencio. Mientras esta enfermedad exista, nunca podremos amarnos. Mejor cortar todo de raíz ahora. Las lágrimas rodaron por su rostro y las secó con la mano. Noté que tenía vendajes blancos alrededor del cuello. ¿Por qué las vendas? Toqué con la mano. Calvin se sorprendió y retrocedió, pero su tono fue honesto y tranquilo. Nada, solo me corté una glándula. Esas palabras fueron como un rayo. Me estremecí. ¿Por qué? ¿Por qué hiciste eso? ¿Fue para estar conmigo? ¿Pagar un precio tan alto solo para estar conmigo? Entonces comprendí la profundidad de sus sentimientos. Calvin cambió de tema abruptamente, con voz seca. ¿No podemos evitar el divorcio? Sí. No esperaba mi respuesta y se quedó atónito. ¿No será que accedes porque me corté la glándula? Es mi decisión. No tienes que cargar con nada. Si tienes resentimiento, no tienes que fingir. Por primera vez, Calvin se puso locuaz y habló mucho. Con lágrimas, sonreí débilmente. No, no es por la glándula que acepto no divorciarme, sino porque me amas, porque te amo. Esas palabras atravesaron mi juventud y ahora las dije en voz alta. Tú, yo. Calvin tartamudeaba, como un adolescente tímido que descubre el amor. No me mientes, ¿verdad? La situación se invirtió, y el que controlaba era ahora el que suplicaba amor. Le confirmé, y se llenó de alegría. 21. Perspectiva de Calvin. Casarme con Bruno y los problemas de liquidez de mi familia ocurrieron sin que lo esperara. Para ser sincero, al principio no lo reconocí. No entendía por qué un alfa querría casarse conmigo por conveniencia. Lo miré a los ojos y le pregunté calmado por qué lo hacía. Me explicó claramente los pros y contras. Añadió que también era por la camaradería de haber sido compañeros de escuela. Entonces recordé a aquel nerd de secundaria, que estaba justo detrás de mí en el ranking, que solo estudiaba pero era muy atractivo. No faltaban mejores socios, pero cuando me miró con esa sinceridad, respondí sin pensarlo. Después me arrepentí de haber accedido a casarme con otro alfa tan impulsivamente. Pero una vez casado, no pensé en incumplir mis deberes matrimoniales. Aquella noche de bodas, vestido impecablemente, él se sonrojó en secreto. Sentí un latido que no había tenido en más de 20 años. Pero esa noche, cuando quise avanzar, él de repente tuvo fiebre alta y labios pálidos. Lo llevé al hospital y velé por él hasta el amanecer. Recibí una llamada urgente del asistente en la madrugada. Cuando su estado mejoró y su médico, amigo suyo, lo atendió, lo dejé al cuidado de otros y fui a la empresa. Pero ese día, tras resolver asuntos de la compañía, volvió a casa con el rostro frío y me dijo que quería dormir separado. Pensé que aún no se adaptaba a la vida matrimonial y acepté. Pero después su actitud se volvió distante. Al principio me molestaba, pero me consolaba pensando que así sería más fácil separarnos sin apego. Sin embargo, una semilla de deseo había brotado en mí silenciosamente. Cada vez que lo veía, crecía un poco más. Soy de pocos sentimientos, pero uno puede marcar el corazón para siempre. No sabía cómo actuar y solo trabajaba duro para igualar nuestra relación, esperando que me viera. Por fuera parecía indiferente, pero el deseo crecía cada día sin que él se diera cuenta. Mi obsesión emocional empeoró con esta relación. Antes era controlable, pero cuando lo vi beber un trago dado por un omega desconocido, todo se salió de control. Fue él quien me provocó primero. Ahora debo asumir las consecuencias.